Arabia es coordinadora nacional de Barrios de Pie. Silvia, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Un poco me gustaría que nos cuentes, vos que conoces el terreno, que estás de primera mano con un montón de familias, ¿cuál es la realidad de algunos sectores que otros no logran ver, ¿no? ¿Cuál es el mapa de esos lugares a los que hay que prestar más atención? Bueno, hay una realidad que no es nueva, que es la situación de pobreza que veníamos arrastrando y una situación de pobreza estructural en nuestro país. Creo que ese es el punto de partida desde el cual hay que tomar conciencia de que un sector muy amplio de la población hoy incluso tiene muchos déficits respecto de su situación de salud. Y si uno tiene que pensar entonces cuáles son esos sectores en los que tiene que prestar como más atención, ¿qué lugares vos mencionarías en los que hay que poner como foco? Y que me cuentes un poco la realidad que se vive ahí, ¿no? Como esta historia que dicen, bueno, posiblemente me contagié en el cajero automático. Bueno, esa realidad es lo que sucede en un montón de casas, como vos decías, que el hacinamiento va a potenciar algunos riesgos que pueden plantearse en distintos lugares. Vos hablás de los cajeros automáticos, nosotros hemos ido todo este último mes a pintar las distancias que tiene que haber entre una persona y Claro. otra, afectarlos, porque reconocemos que es un lugar donde pasa muchísima gente y es un lugar posible de contagio. Pero después hay otro montón de espacios donde ese contagio puede ocurrir y la realidad es que este virus también va a llegar a la mayor parte de la población. Creo que los cuidados que estamos haciendo son muy importantes para aplanar esta curva, para tratar de no enfermarnos todos al mismo tiempo, pero la realidad es que más allá de que tomemos todos estos cuidados, la enfermedad va a llegar de todas maneras. Lo importante es que no llegue a todos lados todos juntos, pero cuando llegue al barrio, bueno, creo que este tan temido pico de contagio va a ser mucho más cruel, porque las condiciones de vida que estamos afrontando y que venimos afrontando hace tiempo, que tienen que ver con el déficit de vivienda y el déficit de alimentación, bueno, creo que no, todavía es una dimensión desconocida de efectivamente cómo va a impactar en la población, sobre todo en la población que está en barrios más hacinados, en condiciones de vida más hacinados, como son algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. ¿Me podrías mencionar cuáles son para tomar dimensión? ¿No? Conocimos la historia que contábamos recién en la venta de la primera contagiada en la Villa 31, pero está la Villa 1, 11, 14. Contanos más o menos cuál es el mapa a tener en cuenta de los lugares como que más hay que prestar atención porque, bueno, hay mucha aglomeración de gente, hay mucha gente hacinada, hay poco acceso, quizás. Bueno, tenemos Lugano, tenemos Barracas, bueno, en Retiro hay un mapa muy importante de lugares de concentración de población, además de esta circulación que continúa habiendo, en algunos casos, hacia los lugares donde están los bancos. Creo que esas dos combinaciones, que muchas veces dice, bueno, la cuarentena puede mantenerse dentro de estos barrios, bueno, cuando hay que salir a hacer algún trámite o salir a sacar dinero de algún cajero, esto se complica y sabemos de que no va a ser suficiente contener dentro del barrio la circulación de la gente, y además porque se comienza a dar todo esto de intentar poder hacer alguna changa. Creo que eso ya se está viendo, de que en algunos lugares incluso comienzan a aparecer algunos vendedores ambulantes. Creo que eso en varios barrios que nos ha tocado, me ha tocado a mí ir a llevar alguna donación, por ejemplo, bueno, se comienza a ver.
¿Y usan barbijo? En general no tienen acceso. Justo la historia que veníamos contando, contaban que no se quería contagiar, pero que a la hora de comprarse un barbijo era caro. Entonces, al ser caro y necesitar ese dinero para comer, bueno, recortó unas remeras y se armó un barbijo. ¿Cuál es la situación? Si se les otorga también ese tipo de necesidades a todas las personas en los diferentes sectores más vulnerables. Bueno, esto que acabas de decir precisamente, se busca alguna ropa Claro. que esté muy usada y sobre eso se hacen, los cubre nariz y boca, ¿no? Porque en realidad no serían barbijos, sino algo más casero, Claro. que bueno, hoy también se plantea que es importante que podamos hacerlo de la forma más adecuada, pero bueno, es algo que ya se venía realizando porque realmente no es sencillo. Primero no es sencillo conseguirlos y después, como vos decías, bueno, el dinero que hay que utilizarlo para la comida. Para otra cosa. Pero yo quiero rescatar un tema, ¿no? Que, o sea, hay como dos caras de esta situación en el barrio. Una es la de la solidaridad. Creo que hay un montón de pequeños comerciantes, de verduleros, de panaderos o panaderas y de almacenes que hoy están colaborando con los comedores. Esto hay que rescatarlo porque sabemos de que tampoco están en una situación fácil, pero creo que es un rol muy importante como sociedad que se está viendo. Y la otra cara a veces es de las situaciones de agresividad que se dan cuando se detecta que alguien tiene los síntomas, aunque no tenga todavía la confirmación de que la enfermedad está. Esto también está apareciendo Y y es agresividad como importante que, ponernos trabajar un sobre este tema. ejemplo. Y tenemos ejemplos de alguna vecina o alguna compañera que teniendo los síntomas y quizá no teniendo gravedad su situación, se la pone en cuarentena y hasta tanto tenga la confirmación de que es coronavirus o no, en el barrio la primera reacción es agresiva, es que quizá no se cuidó, por qué se habrá contagiado. Claro. La verdad es que esto también está comenzando a suceder y es algo sobre lo que hay que prestar atención, sobre todo en tema de comunicación, porque al estar el virus circulando en forma comunitaria, creo que lo peor que podemos hacer es culpar a quien se enfermó y tenemos que ser muy responsables de poder acompañar y dar una mano, porque muchas veces lo que sucede es que está en riesgo toda esa familia y bueno, y esta situación de sentirse culpables, la verdad es que no ayuda. Lo que ayuda es poder tender la mano. Silvia, buenas noches. ¿Y qué pasa con la presencia del Estado ante estas situaciones de violencia, sobre todo también teniendo en cuenta la violencia intrafamiliar? Bueno, está complicado, digamos. Yo creo que hay lugares donde efectivamente por eso nosotros reivindicamos la organización comunitaria, porque no es tan sencillo que el Estado llegue con esa capilaridad, o sea, a esos niveles. Muchas veces el trabajo dentro de la comunidad y ayudándose es un aporte muy importante para que después entre los vecinos también no surjan estas situaciones agresivas. Con el tema de la violencia intrafamiliar muchas veces sucede algo similar. Hace bastante tiempo el mensaje dominante era no te metas cuando ves una situación de violencia o no te metas porque es un problema de las parejas. Eso hoy de a poquito se comienza a revertir, pero todavía cuesta y entonces no es sencillo que alguien que presencia o escucha una situación de violencia, bueno, interceda o se plante ante esa situación. Entonces, creemos de que el Estado tiene mucha responsabilidad en poder brindar las herramientas, la difusión y que funcionen efectivamente los teléfonos que no están funcionando, está costando poder acceder. Pero al mismo tiempo creemos de que estos lazos comunitarios son fundamentales y más en una situación de tanta incertidumbre y tanta angustia como la que hoy estamos atravesando. Entonces, en algún punto las organizaciones, como es en el caso de ustedes, son un poco un brazo, ¿no? Porque si el Estado no llega, el puente, el terreno, lo tienen las organizaciones sociales.
Sí, las organizaciones, no solo las organizaciones sociales, también los clubes de barrio, también los grupos religiosos, de las distintas iglesias. Creo que hay un montón de espacios comunitarios diversos, no somos solo las organizaciones, que son importantes de reivindicar en situaciones como esta. Yo siempre planteo que, por ejemplo, cuando hay una inundación, la comunidad educativa, bueno, hay un Claro. montón de espacios que reaccionan y que la verdad es que es como que dan un respaldo muy fuerte al ánimo, a la Silvia, posibilidad de ver una... vos mencionabas esto de la aparición de cierta violencia o estigmatización de quien puede llegar a contraer o a tener algún síntoma, ¿no?, de coronavirus en los distintos sectores. Y también mencionábamos la aparición de una necesidad imperiosa más allá del coronavirus, que es, bueno, el dinero, la falta de trabajo, la falta de alimento. Se vuelve todo cada vez más complejo porque tiene un arrastre como anterior. ¿Ustedes ven algún tipo de posibilidad de estallido social o se descarta? Mira, la verdad es que vemos una situación de mucha necesidad, mucho miedo y mucha angustia. Por ahora no vemos que haya una situación así de estallido. Creemos de que sí hay malestar en algunos casos porque no alcanza la comida que llega. Eso sí está sucediendo y en muchos casos incluso hay vecinos que se acercan al comedor y te increpan de por qué no les das si vos recibís alimentos. Eh, y a veces no queda nada en la olla y no se Claro. les puede dar nada porque se hizo todo lo que se tenía. Creo que esa situación sí está sucediendo y por eso es que nosotros le planteamos a los distintos gobiernos a nivel nacional, a nivel de la ciudad, de que es importante que se refuerce la entrega de alimentos, Claro. porque al haber más necesidad y nosotros muchas veces ya no nos alcanzaba antes, imagínate ahora, Ahora. bueno, eso también genera situaciones de violencia dentro del barrio y que la verdad es que las organizaciones lo estamos haciendo pulmón, no es que de alguna forma no somos el Estado, eso Claro. también hay que comprenderlo, pero de alguna forma trabajamos para que estas situaciones conflictivas no sucedan. Es un momento muy difícil y los efectos de la pandemia van a ser muy crueles en el barrio y la verdad es que cuando hay este tipo de estallidos sociales, el perjuicio para el barrio es muy duro. Entonces, creo que hoy estamos todos tratando de trabajar para que esto no ocurra y para que las situaciones de violencia se aplaquen lo más posible. Claro, sí, Facu. Sí, siguiendo en esa línea, mencionaste en algún momento que la gente ya está empezando a salir de esta cuarentena comunitaria, salen del barrio en busca de trabajo directamente. ¿No llega la asistencia del gobierno, estos nuevos subsidios, estos refuerzos que se hicieron a la gente que vive en el barrio? ¿O no son No suficientes? llegan a todos lados en la dimensión que se necesita. El golpe es muy fuerte, el parate económico es muy duro y el aumento de los alimentos es otro de los aspectos que nosotros remarcamos todo el tiempo. Entonces, efectivamente, mucha gente está saliendo en función de esa necesidad. Eh, no es sencillo y creo que lo peor que podemos hacer es juzgarlo, pero bueno, es lo que está sucediendo hoy. Silvia, en los lugares donde vos estuviste recorriendo en estos días, ¿la mayoría de las personas tienen trabajo informal o directamente están desempleados? Hay de todo, digamos, ¿no? Que la verdad es que en los barrios conviven todas las situaciones. Quienes tienen trabajo protegido, en blanco, registrado, Claro. en muchos casos, y no son parte de los servicios esenciales, están en sus casas y están ayudando en los comedores. Eh, pero tenemos un universo muy grande y creo que, bueno, el gobierno tomó nota de esto cuando lanzó el ingreso familiar de emergencia, pensando que se iban a anotar 3,5 millones de personas y terminaron anotándose 11 millones de Claro. personas. Entonces, ese recálculo que hubo que hacer para ampliar el ingreso familiar de emergencia da cuenta de que la situación del empleo
precario, no registrado y que el Estado no puede proteger, es muy alta. Los datos estaban, pero bueno, a veces hay que chocarse la cabeza contra la pared para tomar conciencia de que esta situación deja en estado de desprotección a muchísima gente. Y después están aquellos que cobran un salario social, que es de 8.500 pesos. Bueno, evidentemente toda esa población también tiene otro trabajo, otro ingreso. No es que solo se queda con ese salario social, hace otras pequeñas changas para complementarlo. Y eso también se perdió. Entonces, bueno, yo desafío a alguien que piense cómo lleva adelante una familia y le da de comer con 8.500 pesos por mes. Aunque no pague más nada, solo pague la comida, realmente, bueno, es una situación muy difícil. Silvia, ¿qué le dirías, para terminar bien cortito, a esa parte de la población que sí se puede quedar en su casa, pero que está inquieta y quiere empezar a salir y quiere empezar a desdibujar la cuarentena? ¿Cómo hacemos? ¿Qué le dirías para que comprendan la dificultad que tiene esta pandemia si llega a tocar lugares como de los sectores sociales más desprotegidos y que viven prácticamente hacinados? Que aquellos que tienen condiciones de vida que les permiten sostener un aislamiento social o una cuarentena social, que lo hagan, pero que comprendan que hay muchos sectores que no tienen esas mismas condiciones y que bueno, que hay que ayudarlos también. Creo que eso es un mensaje de solidaridad y ponerse un poco en el lugar del otro, bueno, que le está pasando muy mal, que ya la venía pasando muy mal y que hoy a eso se le agrega mucho miedo a lo que vendrá.